Hola chiquis, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la unidad uno de conjuntos numéricos que tiene cosas y conceptos muy básicos, pero está bueno repasarlos para tenerlos frescos y poder recordar algunas propiedades y contenidos. Algunos de los símbolos que utilizaremos son los siguientes y es muy importante que los tengamos en cuenta. Intersección, unión, para todo, existe, conjunto vacío, sí y solo sí, tal que, ¿sí? Pues otro que utilizamos mucho es pertenece. Excelente, comenzamos. Vamos a ver el siguiente diagrama de Venn, en el cual tenemos al conjunto A compuesto por los elementos 1, menos 1, 3, menos 3, 5, menos 5, 15 y menos 15. Fíjate que acá está descrito por extensión, es decir, estoy nombrando a todos los elementos del conjunto, y por comprensión, darle una característica, dice: el conjunto A está compuesto por las X que pertenecen a los reales, tales que X es divisor de 15. Fíjate que 1, menos 1, 3, menos 3, 5, menos 5, 15 y menos 15 son divisores de 15. Bien, el conjunto B está determinado por los siguientes elementos, también descrito por extensión. Y luego la otra característica dice: X pertenece a los reales, tales que X es divisor de 6. Un elemento que es cada uno de estos números, es distinto a un conjunto, ¿sí? El conjunto es justamente el que está integrado por distintos elementos. Fíjate que en este diagrama tenemos parte de lo que pertenece a y parte de lo que pertenece al conjunto B. Y como podés ver, en el centro, los elementos que están en la intersección entre ambos conjuntos son los que pertenecen a ambos. Ahora vamos a hablar sobre estas operaciones. Bueno, pertenece 5 pertenece a, menos 15 pertenece a, no pertenece 5 no pertenece al conjunto B, menos 15 no pertenece al conjunto B. Fíjate que la E tachada es no pertenece. Bien, pasamos a lo siguiente, que son las operaciones con conjuntos. Vamos a nombrar estas tres operaciones, que son las que más vamos a utilizar. Intersección. La intersección, fíjate que es con este símbolo y nos va a decir elementos de A y elementos de B. Acá, A intersección B son todas las X que pertenecen a A y todas las X que pertenecen a B. Fíjate que, como lo habíamos visto en el diagrama de Venn, es lo que comparten ambos conjuntos, lo que está en el centro. Igual, de todas maneras, podemos tener a los elementos del conjunto A y tener a los elementos del conjunto B, y lo que se repite será aquella intersección. A intersección B es el conjunto 1, menos 1, 3 y menos 3. Bien. En la unión es A unión B, las X que pertenecen a A, o, fíjate este símbolo, o las X que pertenecen a B. Fíjate que las X que pertenecen a A o las X que pertenecen a B son todos los elementos que la componen en este caso. Y la diferencia, si nosotros quisiéramos hacer A menos B, son las X que pertenecen a A y las X que no pertenecen a B. Bien, en este caso, estos elementos A menos B es 5, menos 5, 15 y menos 15. Excelente. Bien. Vamos a ver el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está compuesto por los naturales, ¿sí? Aquellos que me sirven para contar, 1, 2, 3, 4 y así. Los enteros, que los enteros son los
negativos, menos 5, menos 10, menos 20, el 0 y también incluye a los naturales. Luego están los racionales, aquellos que se pueden escribir como razón entre dos números. Y están los irracionales, aquellos que no se pueden escribir como fracción, como raíz de 2, pi, bueno. Vamos a seguir viendo esto del conjunto de los reales. Bien, tenemos el conjunto de los naturales, como lo mencioné recién, el conjunto de los naturales es aquel conjunto compuesto por los números que me permiten contar. Los naturales están compuestos por el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, naturales incluido el 0, este símbolo es naturales incluido el 0, es 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque no puedo determinar cuál va a ser el último elemento de este conjunto. Todo número natural tiene su consecutivo, es decir, el consecutivo de 3 es 4 y así siempre le adiciono 1. Tiene un primer elemento, que en este caso el elemento de los naturales es el 1, si lo incorporo al 0 es el 0. Y entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. Excelente. Bien, vamos a ver acá un poco en la recta numérica cuáles son las operaciones que podemos realizar en el conjunto de los números naturales. Fíjate, bueno, la adición la vamos a poder realizar sin ningún inconveniente, la multiplicación la podemos realizar sin ningún inconveniente, la potenciación, la radicación y la logaritmación, porque estas son las operaciones que sí podemos realizar en el conjunto de los naturales. Pero la sustracción no siempre se va a poder. ¿Por qué? Fíjate, si nosotros tenemos 3 menos 5, no es posible encontrar un valor de resultado en el conjunto de los naturales. 3 menos 5 es menos 2, pero el menos 2 no está en el conjunto de los naturales, no está definido, es un entero. Con lo cual no siempre va a ser posible hacer la sustracción. Lo mismo la división. 8 dividido 2, por ejemplo, en el ejemplo es 4. Esto no tiene ningún problema porque 4 por 2 es 8. Excelente, nos da un resultado natural, se puede resolver. Pero 2 dividido 8 no es posible realizarlo porque no hay un número que esté en el conjunto de los naturales que pueda cumplir con esta condición. Entonces, siempre tengo que ver en qué conjunto estoy trabajando. Bien, pasemos al conjunto de los enteros, donde se agranda esta recta numérica, los mencioné hace un ratito. En el conjunto de los números enteros está formado por los naturales y sus números opuestos y el 0. Fíjate, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Los enteros en la recta numérica justamente tienen esto. Menos 1 es el opuesto a 1, ¿sí? Y acá lo que sí voy a poder hacer es la sustracción, que siempre va a ser posible, porque justamente no tenemos el problema como en los naturales. 3 menos 5 es menos 2 y menos 2 es un elemento de esta recta numérica de los enteros. ¿Pero es posible hacer 2 dividido 8? No, no es posible, ¿sí? Porque no hay un número que multiplicado, ¿sí? Un número entero que multiplicado por 2 me dé 8. ¿Sí? Lo mismo, menos 2 dividido 8 tampoco es posible en los enteros. Y los enteros se denotan con una Z. El conjunto de los enteros, fíjate que vamos ya a tener una recta numérica desde el menos infinito hasta el más infinito. Y bueno, acá tenemos justamente que la unión, acá nos dice, la unión de los enteros positivos con los enteros negativos, ¿sí? Me va, y con unión con el 0, esto está compuesto, toda la recta de los enteros está compuesto por esto, los enteros positivos, los enteros negativos y el 0, ¿sí?
Esto quiere decir que los naturales entran en el conjunto de los enteros. Bien, entonces acá lo tenemos gráfico. Tenemos los números enteros positivos, tenemos el elemento 0 y luego tenemos el conjunto de los enteros todos juntos. Tenemos los positivos, los negativos y el 0. Y este conjunto de números enteros positivos son los naturales, aquellos que me sirven para contar. Vamos a leer algunas afirmaciones, a ver si son verdaderas o falsas y analizarlas un poquito. Un conjunto incluido en otro conjunto se denomina con este símbolo. Y fíjate que acá dice el conjunto de los naturales es igual al conjunto de los enteros positivos, ¿sí? Incluido en los enteros. Bien, ¿son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones? Todo número natural es un número entero. Todo número natural es un número entero. Verdadero. Recién dijimos que los naturales son los enteros positivos. El opuesto de -3 es 3. Verdadero. -3 más 3, 0. Y nosotros vamos a tener vamos a tener en cuenta para el opuesto el contrario, ¿sí? El que tiene la misma distancia hacia el 0. ¿Todo número entero es un número natural? No, la verdad que no todo número entero es un número natural, porque un número entero puede ser -5 y -5 no es un natural, por eso es falso. Si me dijera todo número entero positivo es un número natural, bueno, ahí podríamos ver de ampliar y analizar un poquito más, pero esta afirmación que leímos recién es falsa. Dice, el 0 está incluido en el conjunto Z. Este es verdadero, lo vimos, ¿sí? Lo definimos. El 0 es un elemento del conjunto 0, verdadero. Bien, excelente. Bueno, vamos a pasar al conjunto de los racionales. En el conjunto de los racionales, ¿sí? Se agranda nuestra recta numérica. Hasta ahora teníamos los naturales, el 0, los enteros positivos y negativos. Ahora vamos a ampliar nuestra recta numérica con los números racionales, las llamadas divisiones o fracciones, razones entre dos números. Entonces dice, Q es el conjunto, ¿sí? Dado que A dividido B, tal que A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros y B es distinto de 0. ¿Qué significa que sea distinto de 0? Nosotros no podemos dividir por 0, ¿sí? Esto no pertenece al conjunto de los reales, no se puede dividir por 0. Con lo cual, siempre que tenga una fracción, una razón entre dos números, vamos a tener A numerador, B denominador. Siempre con el cuidado de que B tiene que ser distinto de 0. A es múltiplo de B, ¿sí? A es múltiplo de B, dividido B. Tenemos un racional entero positivo, ¿sí? Racional entero positivo es cuando tenemos dos enteros positivos que se están dividiendo o dos enteros negativos que se están dividiendo. Positivo dividido positivo dará positivo, negativo dividido negativo dará positivo. Por ejemplo, 8 medios es lo mismo que menos 8 medios, menos 8 dividido menos 2, que es igual a 4. ¿Sí? Fíjate cómo a este número podemos escribirlo como fracción. Entonces esto ya nos va a ir dando algunas pistas. Y cuando tengo un racional entero negativo, ¿sí? Es una división entre dos números, ¿sí? Positivo negativo o negativo positivo, como menos 8 dividido 2, 8 dividido menos 2 es menos 4. Bien, seguimos. Si A no es múltiplo de B, me va a dar
y dividido b, me va a dar un racional fraccionario, ¿sí? El racional fraccionario positivo, lo mismo, positivo dividido positivo, negativo dividido negativo. Fíjate, por ejemplo, 5 cuartos, menos 5 dividido menos 4 es 1,25. Fíjate que en este caso lo que tenemos es un racional fraccionario positivo y el 1,25 puede ser 125 cienavos, ¿sí? Bueno, racional fraccionario negativo, a positivo dividido menos b, menos a dividido más b. Fíjate, por ejemplo, el ejemplo, menos 4 dividido 3, nos da lo mismo que 4 dividido menos 3, es menos 4 tercios y es menos 1,3 periódico, número decimal con parte decimal infinita, ¿sí? Cuando tenemos un número periódico puro, ¿sí?, se denota con un paragüitas arriba del 3 y lo que tenemos que hacer es anotar el número. Fíjate que acá el menos lo dejé adelante, pero anotamos el número. 13, el número sin la coma ni el paragüitas que me denota el periódico, 13 menos la parte entera, en este caso menos 1, dividido tantos 9 como partes periódicas debajo del símbolo de periódico tenga. Esto es menos 12 novenos. Esto es menos 4 tercios, ¿sí? Fíjate, ahora vamos a usar la calculadora, ¿sí? Y vamos a ver y ver cómo comprobar y cómo ponerlo en la calcu. Bueno, acá vamos a incorporar. Siempre que tengamos esto, tenemos que o escribirlo entre paréntesis, 13 menos 1, cierro paréntesis, dividido 9, ¿sí? Me va a dar 4 tercios. Si toco esta tecla me queda 1,3 periódico. Siempre vos tenés que escribir entre paréntesis y para operar con fracción esta tecla es muy importante, ¿sí? Si nosotros ponemos menos 4 tercios, primero tocamos la tecla, menos 4 tercios, bajamos. Fíjate cómo ahí puedo verificar que nos dio bien este número periódico puro. Bien, luego tenemos número decimal periódico mixto, por ejemplo que tengamos 1,2333333, entonces esto es 1,23, ¿sí? Y el 3 solamente es periódico. Entonces vamos a anotar el número sin la coma y sin el símbolo de periódico, 123. Le vamos a restar la parte no periódica, en este caso es 12. Vamos a poner un 9 por tantos números periódicos debajo del paragüitas tenga y tantos ceros como números decimales detrás de la coma sin estar repetidos tenga. En este caso nos da 111/90. Vamos a borrarlo, vamos a verificar. Siempre con la calcu pones 111 bajo 90 y fíjate cómo, ¿sí?, nos queda 37/30, que 37/30 es la fracción simplificada del 111/90. Tocamos esta tecla y nos queda 1,2 y el 3 periódico, que es lo que necesitamos, ¿sí? Bien, fíjate cómo acá, si tenemos 3,9 periódicos, tenemos 39 menos 3, 36, 36 novenos es 4. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esto? Me va a hacer justamente ese 9999, llevármelo al comprueba. Excelente. Bien, operaciones con números fraccionarios. La simplificación de una fracción.
En la simplificación de una fracción vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener justamente que a ambos números, tanto al numerador como al denominador, lo puedo intervenir por un único número, por un mismo número. Fíjate, 15 dividido 3 es 5. Para dar la fracción equivalente voy a hacer 6 dividido 3, que me da 2. 5 medios es una fracción equivalente a 15 sextos. Luego tengo 8 sextos como ejemplo, divido ambos números por 2, 8 dividido 2, 4, 6 dividido 2 es 3, 4 tercios. Fíjate cómo, si ponemos 8 sextos en la calcu, la calculadora por defecto nos va a simplificar, ¿sí? Nos queda 4 tercios, ¿sí? Esta tecla es muy importante, por eso estoy tocándola ahora y mostrándote esto, porque después nos va a ayudar para poder resolver ejercitación. Si quiero amplificar, ¿sí? No esto de simplificar, sino amplificar, tengo que multiplicar tanto al numerador como al denominador por un mismo número. Bueno, luego tenemos la multiplicación. La multiplicación es directa, ¿sí? La multiplicación entre dos fracciones es A por C, en este caso, y B por D, con B y D distintos de 0. Porque si alguno de los dos es 0, en la multiplicación se convierte en 0 el denominador y entonces no es parte de esta posibilidad. Y en la división lo que hacemos es invertir la segunda fracción. Fíjate, si tenemos A dividido B dividido C dividido D, invertimos la segunda fracción y nos queda A dividido B por D dividido C. Fíjate que acá tenemos más restricciones. Ni B pueden ser 0, ni D puede ser 0, ni C puede ser 0, porque queda justamente en el denominador, ¿sí? Fíjate como acá tenemos ejemplos, los voy a hacer con la calcu. Fíjate, 2 tercios, ¿sí? 2 tercios por 6 quintos. Fíjate que 2 tercios por 6 quintos nos da 4 quintos, ¿sí? Y si hacemos una división, por ejemplo, 4 quintos, acá, 4 quintos, dividido 12 quinceavos, nos da 1, ¿sí? Que es lo que hacemos, justamente dar vuelta a la segunda fracción, en vez de que diga 12 quinceavos va a ser 15 doceavos, y luego también puedo simplificar, ¿sí? Si nosotros acá simplificamos, 5 dividido 5 es 1, y acá 15 dividido 5 es 3, me queda este 3, 4 dividido 4 es 1, correspondiente acá este 1, y 12 dividido 4 es 3. Por eso nos queda 1 por 3, 3, dividido 3, 1, ¿sí? Luego también vamos a ver esta negativa, ¿sí? Siempre es conveniente los negativos ponerlos entre paréntesis. Por ahora no vamos a hacer cálculos muy complejos, más adelante sí, pero fíjate, menos 2 tercios dividido 4 quintos. Excelente. Entonces acá tenemos que nos da menos 5 sextos. Bien. Sumas o restas de fracciones con igual denominador. Bueno, cuando tenemos igual denominador no hay ningún inconveniente, ¿sí? Dejamos el mismo denominador y solo tenemos que sumar los numeradores, ¿sí? Acá lo tenemos en símbolos. Pero cuando tenemos distinto denominador, lo que tenemos que hacer es buscar fracciones equivalentes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos 2 quintos más 3 cuartos menos 1 quinceavos.
Fíjate cómo acá, ¿sí?, buscamos el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo entre estos tres valores es 60. Ahora vamos a ver, lo vamos a obtener. Bueno, fíjate cómo acá tenemos al 5, al 4 y al 15. Con lo cual, lo que hacemos es... El 5 es un número que no necesita simplificar, porque para nosotros simplificar o expresar en factores primos, tenemos que recordarnos que vamos a dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Son los primos, los valores que se pueden dividir por sí mismo nada más, por 1 y por sí mismo. 4 dividido 2 es 2, 2 dividido 2 es 1. Quiere decir que al 4 lo puedo expresar como 2 al cuadrado. Luego, el 15. 15 dividido 2 no puedo, con lo cual ya tengo que pasar al 3. 15 dividido 3, 5. 5 dividido 5 es 1. Quiere decir que al 15 lo puedo expresar como 3 por 5. Fíjate que el mínimo común múltiplo son todos los factores de los que se repiten siempre el más grande. Si acá hubiera habido un 2, iba a elegir igual el 2 al cuadrado porque es el más grande. En este caso es 2 al cuadrado por los que no se repiten, 3 por 5. En este caso es 4 por 3 por 5, ¿sí? En este caso el MCM es 60. Fíjate acá, 60 es el mínimo común múltiplo. Lo vamos a poner en el denominador. Entonces ahora vos tenés que decir, 5 por cuánto es 60. 5 por 12. Quiere decir que al 5 lo multipliqué por 12 para llegar a 60. Pero si al denominador lo multiplico por 12, al numerador también lo tengo que multiplicar por 12. Por eso nos queda 2 por 12, 24. Más 4 por cuánto es 60. 4 por 15 es 60. Quiere decir que al 4 para llegar al 60 lo multipliqué por 15. Entonces al 3 lo tengo que multiplicar por 15. Entonces nos da 45. Entonces acá ponemos 45. Menos 15 por cuánto es 60. 15 por 4. Si al denominador lo multiplico por 4, al numerador también lo multiplico por 4. Entonces nos va a quedar, ¿sí?, 24 menos 4, 20. 20 más 45 es 65 60avos. Este 65 60avos lo puedo simplificar. ¿De qué manera lo puedo simplificar? Bueno, dividiendo a ambos miembros por un mismo número. También, sí, también podemos hacerlo acá para verificar, ¿sí? 65 60avos nos da 13 doceavos, ¿sí? 13 doceavos simplificado. Resultado final. Y si también queremos verificar que lo que acabamos de hacer está bien, que el procedimiento que acabamos de hacer está bien, lo hacemos 2/5 más 3/4 menos 1/15. Y fíjate cómo nos da 13 doceavos instantáneamente. Bueno, todo el procedimiento que recién te acabo de mostrar en la pizarra,
justamente es esto que hicimos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En el que tenemos menos 2/27, menos 3/4, más un noveno. También es muy importante que puedan utilizar bien la calculadora, que puedan verificar, ¿sí? El procedimiento de buscar el MCM es bastante largo y engorroso tal vez. Tenemos la calculadora, ¿sí? Por eso yo se las dejo también en el campus, pero está bueno que sepan cómo hacerlo, porque para los polinomios vamos a utilizar este procedimiento de buscar justamente esto, el MCM. Bien, con lo cual acá tenemos que esto da menos 77/108, ¿sí? Fíjate cómo acá el MCM es 108. Bien, seguimos. Acá tenemos un ejemplo de un problema. En una clase, los 3/4 de sus 24 alumnos practican deporte habitualmente. ¿Cuántos alumnos hacen deporte? Bueno, fíjate cómo quiero saber 3/4 de 24. Este 3/4 de 24 está representado por esta multiplicación. Entonces, acá lo tenemos puesto en barras, ¿sí? Para que nos demos cuenta. 3/4 por 24, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer esta simplificación entre el 24 y el 4, 4 dividido 4 es 1, 24 dividido 4 es 6. 6 por 3, 18, ¿sí? Nos queda 18. ¿Sí? O al 3/4 también de representarlo como decimal. Bueno, de todas maneras que lo hagamos nos va a dar 18. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos alumnos hacen deporte? 18 alumnos hacen deporte. Siempre es importante responder lo que nos preguntan. Bien, ¿qué resultados tienen estas divisiones? ¿Sí? Ojo. 0 dividido 0, 0, no podemos dividir por 0 de ninguna manera. Entonces 0 dividido 0 no es 0. 0 dividido 0, mira, incluso si lo haces en la calculadora, 0 dividido 0 te va a dar error, ¿sí? Conjunto vacío, no se puede resolver. Lo mismo que si hacemos 2 dividido 0, también nos va a dar error. Pero 0 dividido 2 sí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es 0. Tengo 0 cosas dividido entre 2 personas. Tengo nada, lo divido entre 2 personas. Puedo dar, o sea, es 0, ¿sí? Lo que no puedo hacer es justamente tener al 0 como divisor o dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 0 dividido b es 0. La operación tiene un resultado único. La operación A dividido 0 es imposible y 0 dividido 0 es una operación indeterminada. Acá dice, en Q, es decir, en los racionales, la división es siempre posible para divisores distintos de 0. Eso ya lo mencionamos muchas veces y lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, el conjunto de los racionales es una ampliación del conjunto de los enteros, ¿sí? Fíjate cómo al 0 lo podemos poner como 0 dividido un número, por ejemplo un 1. Al menos 5 lo podemos tener como menos 5 dividido 1. Entonces, los racionales en la recta numérica, ¿sí? Los racionales en la recta numérica están entre dos números enteros. Entonces, fíjate, entre el menos 4 y el menos 3, ¿sí? Entre el menos 4 y el menos 3, por ejemplo, tengo el menos 3,5, ¿sí? O el menos 8 tercios. Todos estos números, ¿sí? Todos estos números son los números racionales, son aquellos que puedo expresar con la división entre dos números. Fíjate cómo entre dos números racionales existen infinitos racionales más, ¿sí? Entonces esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Luego tenemos el conjunto de los
números irracionales. En el conjunto de los números irracionales, ¿sí? Dice, ¿es posible imaginar números con infinitas cifras decimales no periódicas? Sí, ¿sí? Observemos estos siguientes números. 0,1, 2, 3, 4, 5, 9, puntos suspensivos. 30,10, 11, 12, 13, 14, así, puntos suspensivos. Raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2, fíjate cómo la calculo. La raíz de 2, ¿sí? Me la hace raíz de 2, a ver, ahí se puede ver. No estoy pudiendo moverla. Pero raíz de 2, ¿sí? 1,41, 42, 13, bueno, tiene infinitos números detrás de la coma. Estos números infinitos detrás de la coma son los que van a integrar el conjunto de los números irracionales. Irracionales porque no los puedo escribir como razón, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos números irracionales famosos, ¿sí? Acá tenemos el número pi, que se ha calculado más de 1 millón de cifras decimales y siguen sin repetirse, ¿sí? Está relacionado con la circunferencia, ¿sí? Tenemos acá el radio, la circunferencia, un cilindro, o el número E o número de Euler, que es muy importante porque es la base de los logaritmos naturales, ¿sí? Y va a responder a la sucesión. Esto es una ley de formación, una sucesión, que es 1 más 1 dividido n elevado a la n, ¿sí? N es un número que toma valores cada vez más grandes. Y el número de oro o proporción áurea, está designado por este símbolo y es 1 más raíz de 5 dividido 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y se relaciona también, también tiene que ver con las partes de la naturaleza, todo se repite, ¿sí? Los pétalos de una flor, bueno. Entonces van a aparecer, son números irracionales famosos. Todas estas, ¿sí? Todas estas integran el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son las propiedades de los números reales? La propiedad conmutativa, por ejemplo, en la adición, A más B es igual que B más A. La multiplicación, ¿sí? 2 por menos 3, por ejemplo, es igual a menos 3 por 2. Después tenemos asociativa, que podemos asociar de esta manera o de esta manera, en la suma y en la multiplicación. Tenemos un elemento neutro, el elemento neutro en la adición es el 0, neutro porque no va a modificar al valor original. Si nosotros hacemos A más 0 es igual a A, 5 más 0 es igual a 0, es igual a 5, no lo modifico al 5, X más 0 es igual a X, nunca lo modifico al valor inicial que tengo. Y en la multiplicación el neutro, en la multiplicación es el 1 porque no va a modificar al valor inicial. A por 1 es A, menos 5 por 1 es menos 5, 1 por X es X. El elemento inverso, si nosotros sumamos en el elemento inverso vamos a obtener 0. Por ejemplo, 5 más menos 5 es 0. ¿Sí? Quiere decir que el inverso de 5 es menos 5. Lo mismo acá, en menos 3 más menos 3, vamos a... Acá, no. Menos 3, acá va un positivo, ahí está. Menos 3 más 3 es 0, ¿sí? Si no, nos daba menos 6. No cumplía con el elemento inverso. Y 3x más menos 3x es 0, ¿sí? Y en la multiplicación el inverso justamente es el racional, el fraccionario. Y para eso tenemos que, ¿sí?, dar vuelta y tener en cuenta que siempre debajo de una fracción o debajo de un número
¿sí? Tenemos un 1, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 2 por el inverso es un medio. Fíjate cómo lo di vuelta. Y recordá que siempre hay un 1 debajo, que no tenemos un denominador 0 acá. Es un 1, ¿sí? Menos 2 tercios por menos 3 medios, fíjate cómo invirtiéndolo, entonces obtenemos el 1, ¿sí? Siempre dar vuelta el segundo. Y recordando que debajo de un número entero hay un 1. Bueno, y propiedad distributiva de la multiplicación lo vamos a utilizar muchísimo, con lo cual presten atención. Yo siempre les digo, hagan flechas para acordarse, para darse cuenta. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Muy importante, chicos y chicas, poder resolver esto con propiedad distributiva. Por ejemplo, menos 2 por x menos 6. Fíjate que este menos 2 está influyendo a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos menos 2 por x, ¿sí? Menos 2 por x, ¿sí? Y luego menos 2 por menos 6. Menos 2 por x es menos 2x. Y menos 2 por menos 6 es más 12. Tengo que tener siempre cuidado con los signos, ¿sí? Acá, si nosotros tenemos a por b más c, por ejemplo, si distribuimos a por b, más, porque más por más, a por c. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué es lo que tengo, ¿sí? Acá tenemos varios ejemplos más, ¿sí? Da igual si en la multiplicación tenemos por derecha y por izquierda el valor, siempre que esté entre paréntesis va a poder aplicarse la propiedad distributiva. Fíjate, menos 2 por x menos 2x más menos 2 por 3 menos 6. ¿Sí? Ojo con esto, siempre los signos son importantes. Bien, en esta propiedad distributiva, acá lo que tenemos que hacer siempre es, no siempre vamos a poder, ¿sí? No siempre vamos a poder, vamos a tener que tener cuidado y no siempre vamos a poder hacerlo directamente, ¿sí? Por ejemplo, 2x más 1 entre paréntesis por x menos 2 entre paréntesis, 2x por x es 2x al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque x por x es x al cuadrado. Iguales bases que se multiplican, los exponentes se suman. Igual ahora en un ratito lo vamos a repasar. Pero fíjate que acá no podemos aplicar propiedad distributiva, ¿sí? No podemos poner 4 dividido 4 y 4 dividido 2. No está bien aplicado. Entonces, si se aplica la propiedad distributiva, ¿sí? La forma correcta es resolver 4 más 2, en este caso es 6, 4 sextos es 2 tercios, ¿sí? Bien, y acá, ¿sí? En este caso lo que tenemos es 3 términos que se están multiplicando. En este caso el 2 lo vamos a distribuir con el primer paréntesis y luego lo vamos a distribuir con el siguiente paréntesis. Fíjate, 2 por a es 2a, más 2 por 3, 6. Luego que tengo este nuevo binomio, vamos a multiplicar por 3a menos 1. Entonces, 2a por 3a es 6a cuadrado. De nuevo, a por a es a cuadrado. Y 2a por menos 1 es menos 2a. 6 por 3a es 18a y 6 por menos 1, menos 6. Bien, excelente. Acá no podemos aplicar distributiva, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque se cumple la propiedad asociativa. Tengo que hacer 2 por 3, 6,
6 por 4, 24. No aplico la propiedad distributiva. Bien, son algunas cosas que siempre tenemos que tener en consideración. Acá, si tenemos 4 menos x dividido 2, acá sí 4 dividido 2 menos x dividido 2. Esto me queda 2 menos 1 medio de x. Y si tenemos 2 por a por b, no tengo que repetir, ¿sí? No tengo que repetir, porque acá es la asociativa, es 2 por a es 2a, y 2a por b es 4a por b. Entonces no se aplica la propiedad distributiva acá. Esto ténganlo en cuenta, ¿sí? Si acá tenemos 2x menos 3 dividido x más 1, lo que tenemos que hacer es a cada término distribuirle este x más 1. Por eso nos queda 2x dividido x más 1 menos 3 dividido x más 1. Esto mírenlo bien porque es un error muy, muy común. Bien. Acá, en este ejemplo, 2 dividido x más 3, la forma correcta de escribirlo, o de la otra manera que lo podemos escribir, es 2 dividido x más 3. Y esta notación va a aparecer siempre. Entonces, tengan en cuenta eso. Bien. Bueno, acá, por favor, cuidado, atención con esto. Tenemos dos cosas muy importantes, que es el trinomio cuadrado perfecto y la diferencia de cuadrados. Voy a hacer dos ejemplos numéricos. Acá, si nosotros tenemos árbol al cuadrado, es árbol por árbol. Si nosotros tenemos, si tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí? Tenemos que saberlos diferenciar. Así que, por favor, presten atención. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 2x más 1 al cuadrado. La potencia no es distributiva con respecto a la suma, ¿sí? Recordá esto, no es distributiva con respecto a la suma. Si tengo 2x más 1 al cuadrado, voy a anotar 2 veces, ¿sí?, el término. Y luego voy a aplicar la propiedad distributiva. 2x por 2x es 4x cuadrado. 2x por 1 es más 2x. 1 por 2x es más 2x. 1 por 1 es 1. Fíjate que esto es un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, ¿por qué se llama trinomio cuadrado perfecto? Sale de justamente hacer lo que acabo de hacer, ¿sí? Y también lo tenemos en la diapositiva anterior que estábamos viendo. Si tenemos a más b al cuadrado, es el primero al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si tuviéramos el segundo término negativo, lo único que difiere, por ser que los cuadrados siempre son positivos, es menos el término del medio. Esto es muy importante, el cuadrado de un binomio. Bien, lo tienen que practicar mucho, no se lo pueden olvidar. Les recomiendo que antes de usar fórmulas intenten siempre acordarse. Árbol al cuadrado es árbol por árbol. Bien, ¿y qué pasa si tengo una diferencia de cuadrados? Que también lo vamos a utilizar un montón. A más b por a menos b, si aplico la propiedad distributiva a por a es a cuadrado. A por menos b es menos ab. B por a es más b por a y b por menos b es menos b cuadrado. Estos términos se cancelan, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, 2x menos 1. Perdón. Sí, acá. 2x menos 1 por 2x más 1. Si hacemos la distributiva, 2x por 2x es 4x cuadrado. 2x por 1 es más 2x menos 2x menos 1. Fíjate cómo los términos del medio siempre se van a cancelar. Y se llama diferencia de cuadrados porque justamente me quedó la diferencia, es decir, la resta entre dos términos al cuadrado. Bien. Entonces,
El conjunto de los reales está integrado por los racionales, ¿sí? Los irracionales, ¿sí? Los naturales y los enteros, que ya vimos que los naturales y los enteros están agregados al conjunto de los racionales, ¿sí? Los reales son la unión, ¿sí? Entre los racionales y los irracionales. Bien. Propiedades del conjunto de los reales. Los reales es un conjunto infinito, es un conjunto totalmente ordenado por relación menor o igual. Entre dos números reales existen infinitos números reales. Los números racionales y los números irracionales completan la recta numérica, ¿sí? Fíjate cómo acá tenemos una recta numérica. Bien. Bueno, luego en la diapositiva, para que puedan analizar, tenemos algunas ejercitaciones, ¿sí? Les recomiendo que la lean, que se fijen, que intenten leer, y cualquier duda me consultan si no entienden alguna parte del verdadero o falso de acá o por qué es eso, ¿sí? ¿A qué conjuntos pertenecen los siguientes números? Bueno, ahí fíjense que lo tienen resuelto. La idea es que lo analicen y me consulten. Les mando un abrazo y espero que les quede claro y les sirva. Saludos.